Existe un lugar en la Tierra donde el ser humano todavía no conoce todas las formas de vida que habitan entre sus árboles. Un lugar donde cada año los científicos descubren nuevas especies, donde algunos animales desaparecen sin dejar rastro entre la vegetación y donde un simple paseo de unos pocos metros puede revelar criaturas que ningún ser humano había visto antes. Ese lugar es el Amazonas, la selva tropical más grande y biodiversa del planeta, un territorio tan inmenso que incluso en pleno siglo XXI continúa guardando secretos que desafían todo lo que creemos saber sobre la naturaleza. Cuando muchas personas escuchan la palabra Amazonas, imaginan un bosque lleno de árboles gigantes, monos, tucanes y ríos interminables. Pero la realidad supera con creces cualquier imagen. El Amazonas se extiende por 9 países de Sudamérica y cubre millones de kilómetros cuadrados de selva prácticamente continua. En su interior viven cerca del 10% de todas las especies conocidas del planeta, aunque los científicos están convencidos de que una enorme cantidad de plantas, insectos, peces, anfibios e incluso mamíferos todavía permanece sin descubrir. Lo más sorprendente es que el verdadero misterio del Amazonas no está en antiguas leyendas ni en historias sobrenaturales. Se encuentra en la propia naturaleza. En animales capaces de desaparecer completamente delante de nuestros ojos gracias a un camuflaje perfecto. En plantas que desarrollaron mecanismos de defensa tan sofisticados que parecen sacados de una novela de ciencia ficción. En ríos donde habitan peces eléctricos, depredadores gigantes y criaturas adaptadas a sobrevivir en condiciones extremas. En insectos diminutos cuyo veneno resulta mucho más temido que el ataque de algunos grandes carnívoros. Cada día, millones de interacciones ocurren en silencio entre los árboles. Un jaguar sigue el rastro de un capibara sin hacer el menor ruido. Una anaconda espera inmóvil durante horas bajo el agua hasta que aparece la presa adecuada. Miles de hormigas ejército avanzan como un ejército perfectamente organizado, obligando a toda la selva a apartarse de su camino. Sobre las copas de los árboles, aves de todos los colores buscan alimento mientras cientos de especies de monos recorren un mundo completamente diferente al que existe sobre el suelo. Y bajo la superficie del río, donde apenas llega la luz, viven algunos de los animales más extraños y menos conocidos del planeta. Pero el Amazonas también es un ecosistema en constante transformación. Durante varios meses al año, enormes extensiones de bosque quedan completamente inundadas. Árboles que normalmente se encuentran rodeados de tierra permanecen con sus troncos sumergidos durante semanas o incluso meses. Los peces nadan entre las ramas. Los delfines rosados exploran bosques inundados. Los caimanes cambian sus territorios y miles de animales deben modificar completamente su forma de vivir para adaptarse a un paisaje que cambia con las estaciones. A pesar de décadas de investigaciones científicas, expediciones internacionales y el uso de satélites, drones y modernas tecnologías de exploración, enormes regiones del Amazonas continúan siendo muy poco estudiadas. Existen lugares donde casi ningún investigador ha puesto un pie. Existen especies conocidas únicamente por unos pocos ejemplares. Y cada nueva expedición aumenta las probabilidades de encontrar animales, plantas o comportamientos completamente desconocidos para la ciencia. Precisamente esa inmensa cantidad de vida convierte al Amazonas en el mayor laboratorio natural del planeta. Aquí la evolución lleva millones de años experimentando sin interrupciones. Cada especie representa una solución diferente a los desafíos de sobrevivir en una selva donde la competencia nunca descansa. Algunas desarrollaron venenos extremadamente potentes. Otras perfeccionaron el arte del camuflaje. Algunas aprendieron a vivir exclusivamente en las copas de los árboles, mientras otras conquistaron las profundidades de los ríos más caudalosos del mundo. En este recorrido exploraremos algunos de los misterios más fascinantes del Amazonas salvaje. Descubriremos animales extraordinarios, fenómenos naturales que parecen imposibles, estrategias de supervivencia que desafían la imaginación y secretos que la ciencia continúa intentando comprender. Veremos que, en muchas ocasiones, la realidad resulta mucho más sorprendente que cualquier leyenda.
Así que prepárate para adentrarte en uno de los lugares más impresionantes, peligrosos y misteriosos de nuestro planeta. Y antes de comenzar esta expedición, cuéntanos desde qué país nos estás viendo. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte a Misterio de los Salvajes y activar la campana para acompañarnos en muchos más viajes por los ecosistemas más increíbles del mundo. Porque cuando hablamos del Amazonas, no estamos hablando simplemente de una selva. Estamos hablando del último gran reino salvaje de la Tierra, un lugar donde cada árbol, cada río y cada sonido puede ocultar un misterio que aún espera ser descubierto. Una selva donde todavía existen especies desconocidas. Si alguien afirmara que en pleno siglo XXI todavía existen grandes regiones del planeta donde viven animales completamente desconocidos para la ciencia, muchas personas pensarían que se trata de una exageración. Después de todo, vivimos en una época de satélites, inteligencia artificial, drones y mapas capaces de mostrar casi cualquier rincón de la Tierra. Sin embargo, el Amazonas demuestra que todavía existen lugares donde la naturaleza conserva buena parte de sus secretos. Y lo más sorprendente es que esos secretos no pertenecen al pasado. Continúan apareciendo cada año. El Amazonas ocupa una extensión de más de 6 millones de kilómetros cuadrados. Es la selva tropical más grande del planeta. Su territorio se distribuye entre Brasil, Perú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Venezuela, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Dentro de esa inmensa superficie existen millones de hectáreas de bosque prácticamente intacto. Muchas zonas solo pueden alcanzarse después de varios días de navegación por río. Otras permanecen aisladas por montañas, pantanos o una vegetación tan densa que avanzar apenas unos cientos de metros puede tomar varias horas. Ese aislamiento ha permitido que miles de especies evolucionen durante millones de años casi sin contacto con el resto del mundo. Por eso, cuando una expedición científica logra llegar a alguno de estos lugares remotos, las posibilidades de encontrar algo nuevo son sorprendentemente altas. Y no hablamos únicamente de pequeños insectos. Durante las últimas décadas se han descubierto nuevas especies de monos, ranas, peces, serpientes, aves, murciélagos e incluso mamíferos de tamaño considerable. Cada uno de esos descubrimientos demuestra que el inventario de la vida amazónica todavía está incompleto. Los científicos estiman que conocemos apenas una parte de todas las especies que realmente habitan este ecosistema. Especialmente entre los insectos, hongos y microorganismos, la cantidad de organismos desconocidos podría ser enorme. Solo basta observar un árbol amazónico. En su tronco viven líquenes, musgos y hongos. Entre su corteza se esconden arañas, escarabajos y hormigas. En sus ramas crecen orquídeas, bromelias y otras plantas epífitas. En la copa descansan aves, monos y perezosos. Y alrededor de sus raíces habitan anfibios, reptiles y pequeños mamíferos. Un solo árbol puede albergar cientos de especies diferentes. Ahora imaginemos millones de árboles formando una selva continua. La magnitud de la biodiversidad resulta casi imposible de comprender. El problema es que muchas especies son extremadamente difíciles de encontrar. Algunas solo salen durante unas pocas horas de la noche. Otras viven exclusivamente en lo alto del dosel, a más de 40 metros sobre el suelo. Existen peces que únicamente aparecen cuando los bosques quedan inundados durante la temporada de lluvias. Hay ranas tan pequeñas que caben sobre la uña de un dedo. Y serpientes cuyo extraordinario camuflaje las hace prácticamente invisibles incluso para investigadores con años de experiencia. A veces, los científicos escuchan un sonido desconocido durante la noche sin lograr identificar qué animal lo produce. O encuentran huellas que no coinciden con ninguna especie registrada en esa región. Esas pequeñas pistas alimentan constantemente nuevas investigaciones. Otro factor que convierte al Amazonas en un territorio tan misterioso es su compleja geografía. Lejos de ser un bosque uniforme, está formado por numerosos ecosistemas diferentes. Bosques de tierra firme. Bosques inundables.
pantanos. Ríos de aguas blancas. Ríos de aguas negras. Ríos de aguas transparentes. Cada uno posee condiciones ambientales distintas. Y cada ambiente favorece la evolución de especies especializadas que difícilmente podrían sobrevivir en otro lugar. Por ejemplo, algunos peces viven exclusivamente en pequeños arroyos ocultos entre la vegetación. Si ese arroyo desaparece, la especie completa podría extinguirse. Otras especies solo existen en una única montaña aislada por cientos de kilómetros de selva. Son auténticas islas biológicas rodeadas por un océano verde. La tecnología moderna ha permitido avanzar enormemente en la exploración. Hoy se utilizan cámaras trampa capaces de fotografiar animales sin molestarlos. Grabadoras automáticas registran sonidos durante semanas completas. El río que parece un océano, el gigante que da vida al Amazonas. Si la selva amazónica es el corazón verde de nuestro planeta, el río Amazonas es la inmensa arteria que mantiene con vida todo ese extraordinario ecosistema. No existe otro río sobre la Tierra que transporte tanta agua, alimente una región tan extensa o influya de manera tan profunda en la vida de millones de animales. De hecho, cuando alguien observa el Amazonas por primera vez desde el aire, muchas veces tiene la impresión de estar viendo un mar y no un río. Su tamaño es tan descomunal que, en algunos tramos, la orilla opuesta desaparece completamente en el horizonte. El río Amazonas nace en la cordillera de los Andes, a miles de metros sobre el nivel del mar. Allí, pequeños arroyos alimentados por el deshielo comienzan un viaje que recorrerá miles de kilómetros hasta desembocar en el Océano Atlántico. Lo que empieza siendo un estrecho curso de agua termina convirtiéndose en el sistema fluvial más grande del planeta. Su caudal resulta difícil de imaginar. Cada segundo descarga al océano cerca del 20% de toda el agua dulce que desemboca en los mares del mundo. Ningún otro río se acerca siquiera a esa cifra. Su fuerza es tan enorme que el agua dulce se adentra cientos de kilómetros dentro del Atlántico antes de mezclarse completamente con el agua salada. Los navegantes ya habían observado este fenómeno hace siglos. Mucho antes de divisar tierra firme, notaban que el agua del océano comenzaba a perder salinidad. Era la señal de que el gigante amazónico ya estaba dejando sentir su presencia. Pero el verdadero secreto del Amazonas no está únicamente en su río principal. Está en su inmensa red de afluentes. Miles de ríos, quebradas y pequeños arroyos desembocan constantemente en él. Muchos de estos afluentes son tan grandes que, en cualquier otro lugar del planeta, serían considerados ríos gigantescos por derecho propio. El Río Negro. El Madeira. El Tapajós. El Xingú. El Purús. El Japurá. Cada uno transporta enormes cantidades de agua y conecta regiones completamente diferentes del bosque. Juntos forman una auténtica red de carreteras naturales que atraviesa millones de kilómetros cuadrados de selva. Gracias a ellos, numerosas especies pueden desplazarse, alimentarse y reproducirse. Los pueblos indígenas han utilizado estos ríos durante miles de años como sus principales vías de comunicación. Incluso hoy, muchas comunidades solo pueden accederse navegando durante horas o días. Sin embargo, no todos los ríos amazónicos son iguales. Los científicos los clasifican según sus características. Existen ríos de aguas blancas. Transportan grandes cantidades de sedimentos procedentes de los Andes. Su color suele ser marrón o amarillento. Son muy ricos en nutrientes y favorecen una enorme productividad biológica. También existen los ríos de aguas negras. Su color oscuro no se debe al barro. Proviene de sustancias naturales liberadas por hojas y materia vegetal en descomposición. Estas aguas son sorprendentemente transparentes, aunque parecen negras debido a la forma en que absorben la luz. Y, finalmente, están los ríos de aguas claras. Con poca cantidad de sedimentos. De aspecto cristalino. Cada uno crea condiciones completamente distintas para la vida.
Algunas especies solo viven en aguas negras. Otras necesitan aguas blancas. Muchas jamás podrían sobrevivir si cambiaran de ambiente. Esta enorme diversidad convierte al Amazonas en un mosaico de ecosistemas acuáticos. Pero el fenómeno más extraordinario ocurre con la llegada de las lluvias. Durante varios meses del año, el nivel del río puede aumentar más de 10 metros. Ese ascenso transforma por completo el paisaje. Miles de kilómetros cuadrados de bosque quedan inundados. Árboles gigantes permanecen parcialmente sumergidos durante semanas o incluso meses. Los peces comienzan a nadar entre los troncos. Los delfines rosados exploran zonas donde normalmente solo caminan los monos. Las anacondas encuentran nuevos refugios. Y numerosas especies aprovechan la abundancia temporal de alimento. Para muchos animales, la inundación no representa una catástrofe. Es una oportunidad. Algunos peces se alimentan directamente de frutos que caen desde los árboles. Otros consumen semillas. Existen especies capaces de dispersar plantas por toda la selva al transportar esas semillas en su aparato digestivo. Depredadores invisibles, los cazadores que dominan el Amazonas sin ser vistos. Cuando la mayoría de las personas piensa en los grandes depredadores, imagina animales que persiguen a sus presas a gran velocidad o que intimidan con rugidos capaces de escucharse a kilómetros de distancia. Sin embargo, en el Amazonas ocurre exactamente lo contrario. Aquí, los cazadores más eficientes son aquellos que casi nunca se dejan ver. En esta inmensa selva, sobrevivir no depende únicamente de la fuerza. Depende del silencio, del camuflaje y de la paciencia. Muchos animales mueren sin llegar a descubrir siquiera que los atacó. El rey indiscutible del Amazonas es el jaguar. Es el felino más grande de América. Puede superar los 100 kilogramos de peso. Su cuerpo es compacto, extremadamente musculoso y perfectamente adaptado para moverse entre la vegetación más densa. A diferencia del león, que suele perseguir grandes rebaños en espacios abiertos, el jaguar vive rodeado de árboles, raíces, pantanos y ríos. Aquí no existe lugar para largas persecuciones. Cada error consume una enorme cantidad de energía. Por eso ha perfeccionado una estrategia completamente diferente. La emboscada. Puede permanecer inmóvil durante más de una hora observando el mismo sendero. Ni un músculo se mueve. Su pelaje, cubierto de rosetas oscuras, rompe perfectamente la silueta de su cuerpo entre las luces y sombras del bosque. Incluso cuando una presa pasa a pocos metros, resulta casi imposible distinguirlo. Solo espera. Cuando llega el momento adecuado, lanza un ataque explosivo. Todo termina en apenas unos segundos. El jaguar posee una de las mordidas más poderosas de todos los felinos. Es capaz de perforar el cráneo de muchos animales con una facilidad sorprendente. Mientras otros grandes gatos suelen sujetar el cuello de sus presas, el jaguar frecuentemente muerde directamente la cabeza. Una estrategia única que demuestra hasta qué punto evolucionó para dominar este ecosistema. Pero el jaguar no está solo. En los ríos habita otro gigante casi invisible. La anaconda verde. Es la serpiente más pesada del planeta. Las hembras más grandes pueden superar fácilmente los 6 metros de longitud y pesar más de 200 kilogramos. Sin embargo, encontrar una en libertad resulta extraordinariamente difícil. Pasa la mayor parte de su vida dentro del agua. Solo los ojos y las fosas nasales permanecen sobre la superficie. Su color verde oliva, combinado con manchas oscuras, la hace prácticamente indistinguible del agua cubierta de hojas y ramas. Permanece completamente inmóvil. Puede esperar durante horas. Incluso durante días. No persigue. Simplemente deja que la presa se acerque. Cuando un capibara, un venado o incluso un caimán joven entra en su radio de acción, la tranquilidad desaparece. El ataque ocurre con una velocidad inesperada. Miles de músculos trabajan al mismo tiempo.
En una fracción de segundo, la anaconda envuelve completamente a su víctima. Cada respiración de la presa permite que la serpiente apriete un poco más. No rompe huesos. No asfixia simplemente por fuerza. Impide que la sangre circule correctamente. En pocos minutos todo termina. Bajo esas mismas aguas también patrulla otro cazador formidable. El caimán negro. Es el mayor depredador acuático de Sudamérica. Los machos adultos pueden superar los 5 metros de longitud. Durante el día permanece inmóvil. Parece un simple tronco flotando cerca de la orilla. Pero cuando llega la noche se convierte en un cazador extraordinario. Sus ojos reflejan la luz como pequeñas brasas rojas. Gracias a los receptores sensoriales distribuidos alrededor de su mandíbula detecta hasta las más pequeñas vibraciones del agua. Un pez. Un ave. Un mono que baja a beber. Todo movimiento puede revelar una oportunidad. Entonces ataca. Con un impulso repentino emerge parcialmente del agua y atrapa a la presa con una precisión impresionante. Muchos animales jamás llegan a comprender qué ocurrió. Otro depredador utiliza una estrategia completamente distinta. La anguila eléctrica. Aunque recibe ese nombre, en realidad pertenece al grupo de los peces cuchillo. Su aspecto no resulta especialmente intimidante, pero posee una capacidad única. Puede generar descargas eléctricas superiores a los 600 voltios. Cuando detecta una presa, libera una potente descarga que paraliza instantáneamente los músculos. El pez queda completamente inmovilizado. Después solo necesita acercarse para alimentarse. Incluso animales mucho más grandes pueden quedar desorientados por una descarga suficientemente intensa. Los científicos todavía investigan muchos aspectos de este extraordinario sistema biológico. Más pequeños, pero igual de eficientes, aparecen las pirañas. El bosque que vive en completa oscuridad, el misterioso mundo bajo el dosel amazónico. Cuando alguien observa fotografías del Amazonas desde un avión o un satélite, lo primero que llama la atención es una inmensa alfombra verde que parece extenderse hasta el horizonte sin interrupciones. Desde esa perspectiva, la selva parece bañada por una luz intensa y permanente. Sin embargo, esa imagen solo muestra la superficie. Debajo de ese océano de hojas existe otro mundo completamente distinto, un lugar donde la luz del sol apenas logra penetrar y donde la vida ha evolucionado siguiendo reglas muy diferentes. Es un bosque dentro del bosque, un reino de sombras que pocas personas llegan a conocer. El dosel amazónico es uno de los más densos del planeta. Está formado por millones de copas de árboles gigantes que se entrelazan unas con otras. Muchos de estos árboles superan fácilmente los 40 metros de altura. Algunos alcanzan incluso los 60 metros. Sus enormes ramas se unen formando un auténtico techo natural. Ese techo intercepta la mayor parte de la luz solar. Solo una pequeña fracción consigue llegar hasta el suelo. En algunos lugares, menos del 2% de la luz atraviesa completamente el dosel. Eso significa que, incluso al mediodía, el interior de la selva puede parecer un atardecer permanente. La diferencia entre ambos niveles resulta sorprendente. En las copas de los árboles reina la abundancia de luz. Allí florecen miles de plantas. Vuelan guacamayas, tucanes y águilas arpías. Los monos se desplazan saltando entre ramas que nunca tocan el suelo. Las flores reciben directamente la energía del sol. Pero apenas unos metros más abajo, el ambiente cambia por completo. La temperatura disminuye ligeramente. La humedad aumenta. El aire apenas circula. Y las sombras dominan el paisaje. Es un mundo silencioso, cubierto por hojas caídas. Raíces gigantes, hongos, musgos y pequeños rayos de luz que aparecen únicamente cuando alguna abertura permite que el sol atraviese la vegetación. Para las plantas que viven aquí abajo, sobrevivir representa un enorme desafío.
La luz es un recurso extremadamente escaso. Por eso desarrollaron adaptaciones extraordinarias. Muchas poseen hojas enormes. Mientras más grande sea la superficie de la hoja, mayor cantidad de luz podrá capturar. Otras presentan un intenso color verde oscuro debido a la enorme concentración de clorofila. Cada fotón resulta valioso. Nada puede desperdiciarse. También existen plantas trepadoras conocidas como lianas. En lugar de invertir energía construyendo un grueso tronco propio, utilizan los árboles como soporte. Poco a poco ascienden hacia las copas buscando la luz. Algunas recorren decenas de metros hasta alcanzar finalmente el dosel. Una vez allí despliegan grandes hojas y comienzan a crecer rápidamente. Las lianas llegan a conectar numerosos árboles entre sí, formando auténticos puentes naturales utilizados por monos, serpientes y otros animales arborícolas. Otra estrategia fascinante pertenece a las plantas epífitas. Orquídeas. Bromelias. Helechos. Estas especies no crecen sobre el suelo. Viven directamente sobre las ramas. No son parásitas. Simplemente utilizan el árbol como soporte para acercarse a la luz. Muchas almacenan agua entre sus hojas. Esos pequeños depósitos naturales terminan convirtiéndose en hogares para ranas, insectos, arañas e incluso diminutos peces cuando las lluvias son abundantes. Un solo árbol puede sostener un ecosistema completo suspendido a decenas de metros del suelo. Mientras tanto, abajo continúa desarrollándose otra comunidad completamente distinta. Los hongos desempeñan un papel fundamental. Cada hoja que cae. Cada rama muerta. Plantas capaces de matar, los silenciosos guardianes del Amazonas. Cuando se habla de los peligros del Amazonas, la mayoría de las personas piensa inmediatamente en jaguares, anacondas, caimanes o serpientes venenosas. Sin embargo, existe un grupo de seres vivos mucho más silencioso que también ha desarrollado estrategias extraordinarias para sobrevivir. No tienen colmillos, no persiguen a sus enemigos y jamás abandonan el lugar donde nacieron. Aún así, algunas plantas amazónicas son capaces de herir gravemente, intoxicar e incluso provocar la muerte de animales que intentan alimentarse de ellas. En una selva donde cada especie lucha por sobrevivir, hasta los organismos aparentemente más inmóviles han perfeccionado auténticas armas químicas y mecánicas. A diferencia de los animales, las plantas no pueden escapar. Sus raíces permanecen ancladas al suelo durante toda su vida. Si un herbívoro comienza a devorar sus hojas, no tienen la posibilidad de huir. Por esa razón, la evolución encontró otra solución: la defensa. Y el Amazonas se convirtió en uno de los escenarios donde esas defensas alcanzaron algunos de los niveles más sofisticados del planeta. Una de las primeras barreras son las espinas. Muchos árboles amazónicos están completamente cubiertos por ellas. No son simples pequeños pinchos. Algunas alcanzan varios centímetros de longitud. Son duras, muy afiladas, y aparecen distribuidas desde el tronco hasta las ramas más jóvenes. Para un perezoso, un mono o cualquier otro herbívoro, avanzar entre estas estructuras resulta extremadamente difícil. Incluso grandes mamíferos prefieren evitar ciertos árboles para no lesionarse. Pero las espinas representan solo el comienzo. Muchas plantas producen sustancias químicas extremadamente complejas. Algunas vuelven las hojas amargas. Otras alteran la digestión de los animales. Existen especies cuyos tejidos contienen alcaloides, taninos o cristales microscópicos capaces de irritar la boca, la garganta y el aparato digestivo de quien las consume. Después de una mala experiencia, numerosos animales aprenden rápidamente a reconocer esas plantas y dejan de alimentarse de ellas. Es un sistema de defensa basado en el aprendizaje. La planta no necesita matar. Solo necesita convencer al herbívoro de no volver jamás. Sin embargo, algunas especies van mucho más lejos. Entre los árboles más conocidos del Amazonas se encuentra el llamado árbol de arena.
Su aspecto no parece especialmente amenazador. Pero su tronco está cubierto por enormes espinas cónicas que pueden atravesar fácilmente la piel. Además, produce un látex blanco altamente irritante. El contacto con los ojos puede provocar lesiones importantes. Y si ese látex entra en contacto con heridas abiertas, el dolor resulta intenso. Pero quizás su característica más sorprendente aparece cuando llegan los frutos. Al secarse completamente, explotan de forma natural. La presión acumulada en su interior lanza las semillas a velocidades extraordinarias. Algunas pueden salir despedidas a más de 200 kilómetros por hora. Es una estrategia de dispersión. Gracias a esa pequeña explosión, las semillas alcanzan zonas alejadas del árbol madre, aumentando las posibilidades de colonizar nuevos espacios. Otro ejemplo fascinante es el árbol conocido como árbol hormiguero. En realidad, no se defiende únicamente mediante espinas o toxinas. Ha establecido una alianza con miles de hormigas. Su tronco posee cavidades naturales donde estos insectos construyen sus colonias. A cambio del refugio, las hormigas patrullan continuamente el árbol. Cuando detectan un insecto herbívoro, una oruga o incluso un mamífero que intenta dañar la planta, atacan inmediatamente. Miles de pequeñas defensoras salen al mismo tiempo. Muerden, pican y obligan al intruso a retirarse. Se trata de uno de los ejemplos más impresionantes de cooperación entre especies. La planta ofrece alojamiento. Las hormigas ofrecen protección. Ambas sobreviven mejor trabajando juntas. También existen lianas cuya savia contiene sustancias irritantes. Al romper accidentalmente alguno de estos tallos, el líquido puede provocar inflamaciones importantes sobre la piel. Insectos gigantes y criaturas diminutas, los pequeños dueños del Amazonas. Cuando alguien imagina los animales más peligrosos del Amazonas, suele pensar en un jaguar oculto entre la vegetación o en una gigantesca anaconda esperando bajo el agua. Sin embargo, quienes realmente conocen la selva saben que muchas veces el mayor peligro no mide varios metros de longitud. Puede ser tan pequeño que apenas resulte visible sobre una hoja. En el Amazonas, algunos de los seres vivos más diminutos poseen un poder desproporcionado. Son capaces de provocar un dolor insoportable, paralizar animales mucho mayores que ellos e incluso modificar el comportamiento de todo un ecosistema. En realidad, buena parte del funcionamiento de la selva depende mucho más de estos pequeños organismos que de los grandes depredadores. Los insectos representan el grupo de animales más abundante del Amazonas. Se calcula que en una sola hectárea de bosque pueden vivir millones de individuos pertenecientes a miles de especies diferentes. Muchos todavía no han sido descritos por la ciencia. Cada árbol alberga una comunidad distinta. Cada capa del bosque posee insectos especializados. Y cada noche aparecen especies completamente diferentes de las que permanecen activas durante el día. La diversidad resulta tan extraordinaria que algunos investigadores dedican toda una vida al estudio de un único grupo de escarabajos o de hormigas sin llegar a conocer todas las especies existentes. Entre todos ellos, uno de los más famosos es la hormiga bala. Su nombre no es casualidad. La picadura produce un dolor tan intenso que numerosas personas la comparan con el impacto de un proyectil. Los científicos que han estudiado este insecto describen la sensación como una de las más dolorosas conocidas en el mundo animal. El sufrimiento puede prolongarse durante muchas horas. No suele ser mortal para un adulto sano. Pero basta una sola experiencia para comprender por qué casi todos los animales aprenden rápidamente a evitar estas hormigas. Las colonias patrullan continuamente los árboles donde viven. Si detectan una amenaza, atacan inmediatamente. Su objetivo no consiste en matar. Basta con provocar un dolor tan intenso que el intruso nunca vuelva a acercarse. Muy diferente es la estrategia de las hormigas ejército. Ellas no defienden un territorio fijo. Son nómadas. Millones de individuos avanzan juntos formando auténticas columnas vivientes.
Cada día recorren largas distancias buscando alimento. Todo lo que no logra escapar queda atrapado en su camino. Insectos, arañas, pequeños reptiles, anfibios, incluso aves recién nacidas y se encuentran indefensas. La imagen resulta impresionante. Una auténtica marea negra avanza silenciosamente entre las hojas. Pero lo más sorprendente ocurre alrededor de ellas. Numerosas aves siguen constantemente a las hormigas ejército. No para alimentarse de ellas, sino para capturar los insectos que huyen desesperadamente de la columna. Es uno de los mejores ejemplos de cómo una especie puede modificar completamente el comportamiento de muchas otras. Las avispas amazónicas también destacan por su extraordinaria diversidad. Algunas construyen enormes nidos de papel suspendidos entre las ramas. Otras viven solitarias. Existen especies especializadas en capturar arañas. Otras cazan orugas. Algunas paralizan completamente a sus presas mediante venenos altamente específicos. Después depositan un huevo sobre el cuerpo inmovilizado. Cuando la larva nace, encuentra alimento fresco esperándola. Aunque este comportamiento pueda parecer cruel desde una perspectiva humana, constituye simplemente otra estrategia de supervivencia desarrollada por la evolución. Las arañas tampoco pasan desapercibidas. El Amazonas alberga algunas de las más grandes del planeta. La tarántula Goliat puede alcanzar dimensiones impresionantes. Con las patas extendidas supera fácilmente el tamaño de un plato grande. Su aspecto intimida. Sin embargo, rara vez representa un peligro serio para las personas. Prefiere alimentarse de insectos, pequeños anfibios, reptiles y otros invertebrados. Su verdadero secreto reside en la paciencia. Permanece inmóvil durante horas junto a la entrada de su madriguera. Cuando detecta una vibración adecuada, ataca con una velocidad sorprendente. Muy distinta resulta la estrategia de las arañas tejedoras. Cada noche construyen delicadas redes entre ramas y arbustos. Al amanecer esas telas aparecen cubiertas de pequeñas gotas de humedad que reflejan la luz como si fueran collares de cristal. Pero detrás de esa belleza existe una sofisticada trampa. Cada hilo posee propiedades mecánicas extraordinarias. Es flexible, muy resistente y pegajoso. Cuando un insecto impacta contra la red, las vibraciones informan inmediatamente a la araña sobre el tamaño y la posición exacta de la presa. Los sonidos que nadie logra identificar, la misteriosa sinfonía nocturna del Amazonas. Cuando el sol desaparece detrás del inmenso dosel del Amazonas, la selva no se queda en silencio. Ocurre exactamente lo contrario. En cuestión de minutos, el bosque más grande del planeta se transforma en una gigantesca orquesta natural donde miles de especies comienzan a emitir sonidos al mismo tiempo. Rugidos profundos, chirridos metálicos, silbidos, golpes secos, zumbidos, croares y llamados imposibles de describir se mezclan formando una sinfonía tan compleja que incluso los científicos todavía son incapaces de identificar todos sus intérpretes. En muchos rincones del Amazonas es mucho más fácil escuchar un animal que llegar a verlo. Durante el día predominan los cantos de las aves. Los guacamayos sobrevuelan las copas de los árboles lanzando fuertes gritos. Los tucanes se comunican entre sí mediante llamados graves y repetitivos. Numerosas especies de monos anuncian la presencia de alimento o advierten sobre posibles depredadores. Todo parece relativamente familiar. Pero cuando llega la noche, comienza otro espectáculo completamente diferente. Los primeros en hacerse escuchar suelen ser los insectos. Miles de grillos empiezan a frotar sus alas. Cada especie produce un ritmo distinto. Algunos emiten sonidos constantes. Otros alternan pausas perfectamente sincronizadas. Desde la distancia parecen un único coro. En realidad, son cientos de especies diferentes ocupando distintos niveles del bosque. Los científicos descubrieron que muchas utilizan esas vibraciones para atraer pareja. Otras delimitan su territorio.
Algunas incluso modifican el ritmo de sus llamados cuando detectan la presencia de competidores. Apenas unos segundos después aparecen las ranas. El Amazonas alberga cientos de especies de anfibios. Y prácticamente cada una posee un canto exclusivo. Algunas producen sonidos parecidos al tintineo de pequeñas campanas. Otras recuerdan el golpeteo de gotas sobre una hoja. Existen ranas cuyo canto parece un silbido agudo. Y otras generan vibraciones tan graves que cuesta creer que procedan de un animal tan pequeño. Durante la temporada de reproducción, cientos de machos pueden cantar simultáneamente alrededor de una sola laguna. El resultado es una auténtica explosión sonora. Cada uno intenta destacar sobre los demás. Cada uno busca atraer a una hembra. Y cada especie debe hacerlo utilizando un patrón completamente diferente para evitar confusiones. Más arriba, entre las ramas, despiertan los monos nocturnos. Su comunicación resulta mucho más discreta que la de los monos diurnos. Pequeños silbidos. Llamados cortos. Sonidos apenas perceptibles para el oído humano. Sin embargo, dentro del bosque esos mensajes viajan sorprendentemente lejos. También aparecen los murciélagos. Aunque la mayoría de sus vocalizaciones son demasiado agudas para que podamos escucharlas, muchas especies producen sonidos audibles mientras vuelan o interactúan entre sí. Su sistema de ecolocalización les permite construir un mapa tridimensional del entorno utilizando únicamente el eco. Cada segundo emiten decenas de pulsos ultrasónicos. Cada rebote les informa dónde se encuentra una rama, un insecto, otro murciélago o una posible presa. Es una forma completamente distinta de percibir el mundo. Uno de los sonidos más impresionantes llega desde lo más profundo de la selva. El rugido del mono aullador. A pesar de pesar apenas unos pocos kilogramos, estos primates producen algunos de los llamados más potentes entre todos los mamíferos terrestres. Gracias a un hueso yoides extraordinariamente desarrollado, su garganta actúa como una enorme caja de resonancia. El sonido puede viajar varios kilómetros entre los árboles. Los grupos utilizan estos rugidos para informar a otros monos sobre la ocupación del territorio. Muchas veces evitan enfrentamientos físicos simplemente anunciando su presencia desde la distancia. Los grandes depredadores también participan en esta sinfonía. El jaguar rara vez ruge como un león. Produce una serie de sonidos graves y repetitivos conocidos como tosidos. Especialmente durante la época reproductiva, los machos recorren largas distancias emitiendo estas llamadas. Esa posibilidad convierte al Amazonas en un lugar irrepetible. Un sitio donde cada expedición puede escribir una nueva página en la historia de la ciencia. Porque el verdadero misterio del Amazonas no consiste únicamente en sus jaguares, anacondas, águilas arpías o delfines rosados. Su mayor misterio es haber construido, durante millones de años, uno de los sistemas vivos más complejos, diversos y fascinantes que existen en nuestro planeta. Si este viaje despertó tu curiosidad y te hizo mirar el Amazonas con otros ojos, cuéntanos en los comentarios cuál fue el dato o el misterio que más te sorprendió. Nos encantará leer tu opinión y saber qué otro rincón salvaje del mundo te gustaría explorar en un próximo documental. Y si disfrutas descubriendo los secretos de la naturaleza, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal y activar la campana para no perderte nuestras próximas expediciones. Porque mientras existan lugares como el Amazonas, siempre habrá nuevos misterios esperando ser descubiertos.